De Telefónico Infoetras Sindicato de las Telecomunicaciones, 9 horas 34 minutos, 12 grados la temperatura en la capital federal y el conurbano bonaerense este día sábado 25 de julio de 2026. Y vamos con el siguiente tema. Hablábamos antes del intento del gobierno nacional de reformar la ley, en el Congreso, la ley de protección de la actividad librera. Y algunos gobiernos, lo decíamos en la presentación, toman la decisión de modificar sin pasar por el Congreso, por la legislatura, sin convocar a las partes, el estatuto del docente. El estatuto del docente en la ciudad autónoma de Buenos Aires se origina en una ordenanza municipal en la época en la que la ciudad de Buenos Aires era una municipalidad y emitía lo que era el viejo Consejo Deliberante, ordenanzas, y después la reglamentaba, como toda ley, digamos, su ordenanza, el Poder Ejecutivo. En este caso, el Poder Ejecutivo, previo a las vacaciones de invierno, en el post Argentina-Inglaterra, medio del Mundial, decide una modificación en la reglamentación del estatuto docente de manera unilateral y sorprende obviamente y perjudica claramente a los trabajadores y trabajadoras de la educación de la ciudad de Buenos Aires. Para poder hablar de esto, estamos en comunicación telefónica con Carolina Brandaris. Ella es docente, dirigente de la CTE, la Corriente de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación de la ciudad de Buenos Aires. Hola, Caro. Ariel Velázquez, Pablo Soles, te saludamos. ¿Cómo estás? Hola Ari, ¿cómo estás? Un gusto, gracias por la comunicación. No, gracias a vos, Caro. Bueno, le decimos Caro porque es una amiga de la casa. Caro, comentanos un poco de qué va esta reforma, que en principio lo que se está marcando es algo que siempre al laburante, digamos, se lo marcan las patronales muy, muy marcadamente, que es el famoso tema del presentismo. Pero comentanos vos cómo esto impacta, digamos, concretamente en la docencia de la ciudad. Mira, primero es muy oportuno las cuestiones que vos mencionabas como marco general, ¿no? Por un lado, la reforma laboral de Milei y un Jorge Macri que trata de hacer la tarea para correrse suficientemente a la derecha para, entiendo, construir algún tipo de acuerdo que le permita mantenerse en carrera electoral el año que viene. Eso me parece que es como el marco en el cual se da esta situación. Concretamente, la reforma del reglamento del estatuto, porque hay que decirlo, el estatuto del docente ellos lo tienen que modificar solo vía legislatura, con lo cual implicaría poner en discusión a nuestro convenio colectivo de trabajo por todos los representantes de la ciudadanía porteña. Por eso también desde los sindicatos, desde el sector docente y desde el sector fundamentalmente organizado docente, estamos planteando la necesidad de una paritaria en la ciudad de Buenos Aires para la docencia, porque la verdad es que es bastante inadmisible que seamos prácticamente uno de los pocos sectores en la ciudad que no tenga ni voz ni voto en sus condiciones de trabajo. O sea, en este caso, en esta oportunidad, la ministra junto a Jorge Macri lo que han hecho es modificar el reglamento vía del estatuto del docente, vía decreto, pero incluso si lo modificaran vía legislatura tampoco harían partícipes a la docencia, con lo cual es muy necesaria una paritaria para que nosotros tengamos voz y voto en nuestro convenio colectivo de trabajo. Lo que han modificado tiene que ver con, imagínate que el decreto tiene 148 páginas, con lo cual es muy ambicioso, habla de muchas reformas. Por un lado, ajusta nuestras licencias concretas, tenemos menos días de estudio, tenemos menos días por razones particulares, hay un ejercicio de más control ministerial, con lo cual la escuela pierde conducción pedagógica del proceso, hay licencias que eran otorgadas directamente por la conducción de la escuela que ahora van a ser otorgadas a través del ministerio, con lo cual se ejerce mayor control desde el ministerio hacia las conducciones de las escuelas, y las conducciones de las escuelas, como viene sucediendo, pierden margen de conducción pedagógica en todo este proceso. Uh-huh. Después, por otro lado, altera una variable que es muy importante
en nuestra carrera, que es la antigüedad. O sea, lo que sucede es, le resta peso a la antigüedad por sobre los títulos que nosotros podamos obtener a través de carreras. Eso hace que una docente que tiene muchos años de antigüedad tenga quizás menos oportunidades que una docente que se recibe de UNICABA, que es lo que ellos querían, básicamente. Uh-huh. Y por otro lado, también alteran los concursos para acceder a ser directivo de una escuela. Antes había un tipo de concurso que suponía un curso y suponía un examen, y en la actualidad lo que van a hacer es que quitan ese curso, que era potestad, un poco de la había participación docente en ese curso establecido por estatuto del docente. En la actualidad lo que hacen es que ese curso en todo caso sea un postítulo que lo propone la UNICABA y que la temática tiene que ver con el liderazgo y con la gestión, con lo cual siguen trabajando sobre algo que vienen trabajando hace 18 años, 19 años del PRO en la ciudad, que tiene que ver con, que las conducciones de las escuelas les sean los más afines posibles, de modo de tener mayor control político sobre las escuelas. Uh-huh. Eso, nos resta autonomía como sector docente en la conducción pedagógica del proyecto de la escuela, y nos ubica en un lugar más de implementadores, de aplicadores de políticas educativas que profesionales con capacidad de construir y llevar adelante un proyecto pedagógico. Eso es bastante feo porque, nos quita, nos erosiona nuestro rol profesional, además de que, viene empeorando las condiciones de trabajo de la docencia en estos 18, 19 años de macrismo en la ciudad, a esta parte que te lo puede decir cualquier compañero o compañera que ejerza la docencia en ese tránsito y que tenga más o menos entre 40 y 50 años, te va a decir que hace 15 años se trabajaba mucho mejor de lo que se trabaja ahora. Totalmente. Estamos hablando con Carolina Brandaris de la CTE. La verdad que uno mira todo, la verdad lo desarrollaste muy bien, Caro, pero ve también por un lado, ¿no? El forzar al docente a trabajar de cualquier manera, ¿no? Es decir, esta famosa cuestión de, los chicos pierden días de clase, ¿no? Porque el docente se toma demasiada licencia, ¿no? Entonces, atar el puntaje, por ejemplo, a un presentismo del 90% implica que el docente esté al frente del curso, por ahí en condiciones de salud que no le pueda estar, y al mismo tiempo, generar obviamente lo que sabemos todos los que trabajamos, ¿no? El contagio de los compañeros, de las compañeras, en este caso de los menores, pero al mismo tiempo también esto que decías, que es muy importante, ¿no? ¿Cuál es el rol que pasa a tener el directivo dentro de la escuela si todo empieza a centralizarse en otro lugar ajeno a la propia escuela, ¿no? El propio ámbito de trabajo? Sí, vos habías hecho una pregunta sobre el presentismo, es tal cual lo decís, o sea, por un lado, que el presentismo que ya tiene un rol, porque actualmente si una compañera, ya sea por enfermedad o por enfermedad de familiar enfermo, falta, se le quita parte de su salario. Eso ya sucede, ya había sucediendo, lo implementó también esta gestión hace unos años. Lo mismo se hace huelga, se le quita. Lo que hemos logrado es que sea proporcional a la cantidad de días que tiene que faltar, ¿no? Pero ya eso sucede en su salario. Lo que le agregan ahora que es que aquella docente que no llega al 90% del presentismo anualmente no tiene la oportunidad de ser calificada con un sobresaliente o con un muy bueno, que en la calificación anual es condición para poder concursar para directivo de escuelas. Con lo cual, lo que nosotros decimos es que esta reforma va a castigar principalmente a aquellas compañeras que tengan, como en mi caso, no sé si se escucha,
No sé si se escucha Se de escucha, fondo, ahí está pero el coro. claro, hay un coro, hay un coro. Aquellas compañeras que tengan hijos chicos o hijos que cuidar o familiares grandes que cuidar y que tengan que faltar por el cuidado de estos familiares, van a ser las más castigadas. Que imagínate que en un gremio netamente feminizado, que bueno, que prácticamente el 90% somos mujeres, en un gremio en el cual, según los datos del último censo, el 67% de las docentes tienen el principal ingreso del hogar, sino el único. Bueno, todos esos elementos hacen que, bueno, que sea que ese universo sea un universo muy importante, ¿no? Que prestarle atención. Nosotros vemos eso, la gravedad de la reforma va a pesar sobre todo sobre aquellas compañeras que tengan hijos que cuidar, familiares que cuidar, y que no van a poder acceder al 90% del presentismo. Yo te doy un ejemplo concreto. Yo fui mamá recientemente. Cuando me reincorporé de mi licencia por embarazo, tuve mi primer injustificado en toda mi carrera, en 18 años de carrera, mi primer injustificado. Eso está sucediendo en la docencia actualmente, que llueven los injustificados, y eso también deteriora la posibilidad de acceso a concursar como directivo de una escuela. Con lo cual, bueno, se aprietan tanto las tuercas que bueno, que hace que muchas compañeras vayan enfermas a trabajar. Esto que vos decís es una realidad. A su vez, la empresa terciarizada que aplica, que ejerce la medicina laboral, que es a través de una aplicación a la cual vos tenés que cargar tu licencia, también, bueno, es de un ejercicio, una crueldad enorme, porque vos, en general, se ponen certificados de 48 horas y te aprueban solamente 24, entonces vos tenés que estar 3 días consiguiendo certificados cada uno de los días, aunque tengas un certificado que acredite que vos tenés una enfermedad por la cual tenés que faltar 72 horas. Bueno, es de un maltrato a la docencia muy grande, muy grande. Caro, ¿cómo te va? Buen día, Pablo te saluda. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Cómo andas, Caro? Te quería preguntar, en este posicionamiento que está teniendo Jorge Macri en cuanto a ver quién es el más malo de la película, ¿no? En algunas cuestiones Tremendo. que no son para nada buenas. ¿Ves también ese enfrentamiento con las representaciones sindicales que tiene el gobierno nacional, el posicionamiento de Jorge Macri? Perdón, ¿cómo es la pregunta, Pablo? Si veo como cierto alineamiento. Ves el posicionamiento de Jorge Macri al querer copiar o al querer ser más malo que el gobierno nacional, ves esa batalla que se está dando con los gremios, con la representación sindical de los laburantes, ¿lo ves? Absolutamente, absolutamente. Jorge Macri está haciendo la tarea para poder ser candidato el año que viene, para poder construir un acuerdo con La Libertad Avanza. Creo que eso aparte pasa especialmente en educación. Creo que ellos consideran que en educación ellos pueden aportar, ellos como fuerza política, ¿no? El PRO en la ciudad puede aportar como fuerza política. Es completamente así, y por supuesto hay un ninguneo a los gremios al llevar adelante esta reforma absolutamente inconsulta, que después luego Jorge Macri salen a hacer gala de que es inconsulta con los gremios y que los gremios son parte de la casta, ¿no? Que sí hay un patrón de época que Jorge Macri replica, sin duda. Sí, recordemos también que hace poquito declaró la actividad de la educación como esencial, con lo cual también limita el derecho a huelga, ¿no? Una copia liviana o pesada, depende cómo se la mire, de la reforma laboral, ¿no? Sí, exactamente. Yo creo que todo lo que está atravesando la docencia en la ciudad en la actualidad tiene que ver con ese marco, tiene que ver con el marco de la reforma laboral nacional, tiene que ver con esta disputa de Jorge Macri política para poder ser candidateable el año que viene,
y la verdad es que los trabajadores y las trabajadoras venimos siendo, no me gusta decir que somos víctimas, pero bueno, no, digamos, no tenemos ni voz ni voto en esta contienda. Ujú. Por eso para nosotros es muy importante, obviamente, que haya una fuerza política que le pueda presentar batalla el año que viene en la Ciudad de Buenos Aires, además de a nivel nacional. Creo que los 18 años, 19 del macrismo en la ciudad han sido, bueno, para la educación pública terribles, han erosionado muchísimo la educación pública. No solamente se trabajaba mejor hace tiempo atrás, sino que también había una mejor escuela. Y bueno, y a su vez nosotros venimos planteando la necesidad de las paritarias, ¿no? Porque en una paritaria se sientan los involucrados, en este caso el Estado de la ciudad y la representación docente, a poder plantear en esos términos la construcción de un acuerdo que luego tenga el peso de la ley. Totalmente. Es Carolina Brandaris que nos dice esto, dirigente de la Corriente de Trabajadores de la Educación, docente de la Ciudad de Buenos Aires y bueno, amiga de la casa. Gracias, Caro, por este contacto, te mando un abrazo muy grande. Un abrazo muy grande, Ari, Pablo, gracias por esta comunicación. Disculpen los gritos de atrás, pero hay un bebé de año y medio. Bueno, y muchas gracias por el lugar. Gracias. Muy bien, ahí pasaba Carolina Brandaris en el aire de Radiográfica. Vamos a una breve página musical.